Hoy os contamos cómo hacer un mantenimiento básico a una horquilla de muelles. El buen funcionamiento de una horquilla o amortiguador depende de un mantenimiento periódico y de unos cuidados mínimos. No importa si hablamos de material tope de gama o más sencillo, al final todos requieren de una mínima atención. Nuestra primera recomendación es que tratéis de conseguir el máximo posible de información sobre vuestra horquilla antes de empezar a trabajar con ella. Buscad inscripciones o pegatinas que nos permitan identificar la marca y modelo, y también buscad el número de serie. Con estos datos, acudid a la página del fabricante para conseguir la mayor información posible, como el recorrido, si tiene control de compresión, si cuenta o no con bloqueo, y si este es hidráulico o mecánico, lubricación requerida, etc. Antes de comenzar con el mantenimiento o con la limpieza interna de nuestra horquilla, lo que vamos a hacer es limpiar toda la parte externa para evitar que se nos cuele suciedad en el interior, y de esta manera pues que el trabajo sea mucho más limpio. Nosotros nos estamos ayudando de nuestro Potro Mighty para sujetar la bici, y antes de nada lo que hemos hecho es desmontarle la rueda y la pinza del freno para trabajar mucho más cómodos. En nuestro caso vamos a emplear nuestro limpiador de discos y horquillas para empezar a limpiarla. Bueno, pues ya tenemos la horquilla limpia y fuera de peligro para que no se introduzca suciedad en el interior, así que bueno, pues el siguiente paso será colocar la bicicleta en una posición algo más cómoda para tener un mayor acceso a la tornillería inferior que tenemos en la horquilla para desbloquear las barras y las botellas de la horquilla. Pues nada, procedemos a aflojar estos tornillos. En este caso usaremos una llave fija de 10, que es la métrica correspondiente, aunque también se pueden usar llaves de vaso, y aflojaremos el tornillo. En este caso, ya una vez que esté flojo lo podríamos quitar con las manos. Y pues nada, una vez que lo tengamos fuera, pues procederemos a quitar justo el de la otra barra. En muchos casos este tornillo nos ayudará, o esta tuerca nos ayudará a sacar la horquilla, porque bueno, a veces dándole un golpecito sin llegar a desmontarlo, con un martillo por ejemplo, nos puede ayudar a sacar más fácilmente. Entonces, bueno, vamos aflojando, y ya una vez que lo tengamos flojo, podemos quitarlo también con las manos, y ya lo tendríamos fuera prácticamente. El siguiente paso es el más divertido, sería sacar la horquilla directamente. Tiraríamos así, suavemente, para no forzarla mucho. Ya veis que la horquilla le hacía falta una limpieza interna. Tiramos y ya lo tendríamos fuera completamente. Aquí va a haber que limpiar más de la cuenta. Como habéis podido ver, hemos retirado las botellas de las barras con mucho cuidado, haciéndolo poco a poco, para evitar arañar las barras si tuviese alguna impureza. Si queréis, podéis aprovechar, ya que estamos haciendo el mantenimiento de la horquilla, a desmontar, limpiar y volver a engrasar la dirección como hemos hecho en este otro vídeo. Vamos a inspeccionar las barras para que no tengan ninguna impureza, ya que vamos a limpiarlas con un trapo, que es lo más recomendable en estos casos, y si tuviese algo de arenita podríamos arañarla. Nos vamos a ayudar de nuestro limpiador de discos y horquillas, aunque también lo podéis usar agua mezclado con algo de desengrasante, y nos ponemos a limpiarlo. Podemos ver la diferencia de una barra limpia y una sucia. Hay que aprovechar ya, una vez tenemos la barra limpia, para revisar los posibles desgastes que haya podido sufrir. Aquí podemos ver el desgaste que ha sufrido justo en la zona donde está más ubicado el retén, por no haber hecho un mantenimiento más periódico, más o menos como una vez al año, nos provoca este tipo de síntomas. Así que hay que hacerlo un poco más a menudo. El siguiente paso será desmontar el muelle. El muelle generalmente está localizado en la barra izquierda, vosotros la veréis de la derecha, pero sería la que veréis si estuvieseis montados sobre la bici a la izquierda. Nos ayudaremos para ello de esta herramienta, que es específica para este tipo de horquillas, pero si no contáis con una herramienta como esta, podréis usar una llave pico de loro o una mordaza. Así que procedemos a extraerlo. Un detalle muy importante y a tener en cuenta: antes de aflojarlo, deberemos poner la precarga en el mínimo. Una vez ya lo tengamos, pues procedemos a extraerlo.
Bueno, pues ya lo tenemos totalmente desenroscado, así que procedemos a extraerlo. Nos ayudamos aquí, tiramos de él hasta que lo extraigamos. Y como podéis ver, este es el muelle con la grasa que tenía de serie montado. Y bueno, ahora el siguiente paso sería limpiarlo y volverlo a engrasar, así de sencillo. Para limpiar el muelle vamos a usar nuestro desengrasante Mamut, aunque os recomendamos, para que os cueste menos esta tarea, ya que es muy complicado limpiar a fondo la grasa, es sumergirlo en un cubo, por ejemplo, con agua y desengrasante, pero aún así os tocará frotar porque la grasa no es nada fácil de quitar. Para que quede el trabajo bien fino habrá que dedicarle mucho tiempo y mucho mimo para que quede muy limpito. Ya tenemos nuestro muelle limpio. Os va a parecer que lo hemos cambiado por uno nuevo, pero prometemos que no es así. Es porque lo hemos desmontado y lo hemos limpiado a fondo. El desmontaje es muy sencillito, lo podéis hacer incluso con las propias manos. Simplemente es sacar la goma que va en el interior, desmontando cada tapón que va en el exterior. Simplemente acordaros de que el blanco, que es el que ubica en la precarga que va en el exterior, sería en la que va en la parte superior. Pues nada, a la que vamos montándolo, vamos a aprovechar para ir engrasándolo. En este caso vamos a usar una grasa de alta densidad, como es esta de RAM, y vamos a ir empezando por la propia goma. La vamos a embadurnar bien de grasa. También podéis usar una grasa de montaje de alta densidad, pero en este caso esta grasa sería la más recomendable. Vamos engrasando, bueno, bien de grasa, un poquito más, luego también pondremos sobre el muelle, como visteis al principio cuando estaba sucio. Y nada, pues metemos esta goma en el interior, que nos costará muy poco trabajo, además con la grasa pues mucho menos. Que quede lo más centrado posible. Y el siguiente paso será colocar los tapones, que ya veis que con las propias manos se puede hacer. Apretamos, ya estaría colocado, y apretamos el blanco, que es el que hemos dicho que estaría en la parte, ubicado en la parte más superior, que es donde estaría la precarga. Y ya lo tenemos. Ahora ya el siguiente paso será engrasar todo el muelle a fondo antes de meterlo en la propia barra otra vez. Así que vamos a engrasarlo bien, aquí siendo muy generosos, porque ya va a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a engrasarlo. Un año aproximadamente, como hemos dicho anteriormente, y así ya lo tenemos perfectamente engrasado. Antes de introducir el muelle, limpiaremos el interior de la barra. Para ello utilizaremos nuestro limpiador, ya que está compuesto por elementos que ayudan a que evapore rápidamente, y lo introduciremos directamente. No podemos usar ningún cepillo ni nada que pueda arañar el interior, así que simplemente echando el líquido y esperando a que evapore, será lo que utilizaremos para limpiarlo. Cogemos como precaución un papel para que el líquido sobrante pueda ir cayendo por aquí, y ya que aquí está la rosca, aquí sí que podremos limpiar, que posteriormente engrasaremos. Una vez limpio ya el interior de las barras, nos aseguramos de que ya está seco, que está totalmente evaporado, pues vamos a introducir el muelle. Antes de nada, como hemos dicho, daremos también un poquito más de grasa en la zona donde va roscado, un poquito más, y nada, pues lo introducimos. Para roscar apretaremos fuertemente hasta enganchar el primer hilo. Puede ser que nos cueste un poco, que se nos salga, volvemos a intentar hasta que se nos rosque. Una vez hemos roscado los primeros hilos, nos ayudamos de la herramienta hasta llegar al apriete total. Lo haremos girando a derechas en el sentido de las agujas del reloj. Ya tendremos la barra izquierda lista. En este caso, para este tipo de horquilla, en la barra derecha no tendríamos que hacer nada, porque lleva un cartucho interno que simplemente actúa como tensor para bloquear y desbloquear la horquilla. Así que aquí en este caso no tendríamos que hacer nada. Sí que es verdad que hay algunas horquillas que ese cartucho tendría aceite, y sí que para hacer un mantenimiento completo podríamos renovar ese aceite. Pero en este caso, con esto sería suficiente. Es el turno de las botellas. Limpiaremos las botellas por la parte interna, igual que hemos limpiado la barra izquierda de la horquilla, con un líquido que evapore rápidamente para evitar
dañar la parte interna de la botella. En este caso dejaremos los retenes puestos, ya que desmontar estos retenes para simplemente montarlos podemos tener problemas, ya que suelen doblarse y al ponerlos no quedaría fino. Así que nosotros vamos a limpiarlo directamente con ellos puestos. Sí que recomendaríamos quitar los retenes si pusiésemos unos nuevos. En este caso no habría ningún problema. Podríamos ayudarnos para desmontar los retenes, herramientas como una llave fija, simplemente haciendo palanca, o incluso con los desmontables que tenemos para cambiar las cubiertas. Quitaríamos los retenes, limpiaríamos la botella y volveríamos a colocar los nuevos usando herramientas, embutidores como este tipo, o cualquier otro instrumento que podáis usar que no dañe los retenes y que sea del mismo diámetro. Nosotros, como hemos dicho, lo vamos a limpiar con ellos puestos y lo vamos a hacer igual que con las barras. Vamos a introducir el líquido por la parte interna para que se evapore y de esta manera no dañamos el interior. Una vez ya tenemos una buena cantidad, pues por la parte esta más de aquí vamos a ir limpiando la parte interna de los retenes y aprovechando que si llegamos lo dejamos bien limpio para posteriormente introducirlo en las barras. Habrá que tener la precaución, como nos ha sucedido a nosotros, que todo el sobrante del líquido nos caerá por aquí abajo. Así que limpiaremos y ya lo tenemos listo. Pues ya tenemos casi todo el trabajo hecho. El siguiente paso será engrasar con la misma grasa que hemos estado utilizando las barras y el interior de los retenes. Y esto con buenas cantidades, sin miedo. Luego que no nos asuste cuando ya tengamos puestas las botellas, que rezume un poco por la parte exterior, no hay ningún problema. Eso es hasta bueno, eso quiere decir que tenemos buena cantidad de grasa y que está bien engrasada en la parte interna. Así que engrasamos por aquí. Antes de introducir las botellas, daremos también un poquito más de grasa por la parte interna del retén. Así que damos un poquito por toda esta zona, en el otro. Ya podemos introducir las botellas, así que vamos a ello. Despacito, muy poco a poco, con cuidado. Ahí lo tenemos. Y hacemos fuerza hasta que asomen por aquí la parte donde tenemos que roscar las tuercas que habíamos desmontado anteriormente para desmontarlo. Como podéis ver, tenemos aquí grasa de sobra, no os preocupéis, que esto, el exceso siempre se puede limpiar y no hay ningún problema. Colocamos las tuercas para bloquear en las botellas, como habíamos visto cuando las hemos desmontado. Le damos el último apriete, no muy alto, un par de aprietes muy alto, porque podremos pasar la rosca del tornillo y ya tendríamos hecho el mantenimiento básico de una horquilla de muelle sencillito, que nos permitirá seguir teniendo mucha más vida útil y seguir dando pedales, que es lo que nos interesa. Así que, como siempre, si os ha gustado, os agradecemos el me gusta y que os suscribáis al canal. Y venga, un chiste, venga que vamos a contar un chiste. Dos amigos que se encuentran y dice Manuel, dice, mi mujer me ha dado un ultimátum, me ha dicho que le haga caso en todo lo que me dice, o ya no me acuerdo ya de más. Hasta el próximo vídeo.